Voy a empezar a pasar lista. Alegría Celaya, Nancy. Presente. Álvarez Rodríguez Ariana. Presente. Ángel Palacios. Presente. Arévalo Espitia. Hay que platicar algunas cosas como importantes. Hoy vamos a tratar un capítulo sumamente importante que es el metabolismo del sodio. Es bastante tedioso, es un poco complicado, pero ustedes se van a dar cuenta que para entender el sodio, a veces hay que leerlo una y otra vez y una y otra vez. Y muchas veces uno nunca termina de comprender el sodio, ¿no? Es muy difícil de comprenderlo. Entonces, a veces con la primera vez que ustedes lo lean, a lo mejor les van a quedar 1000 dudas, pero si lo siguen leyendo constantemente, nunca se les olvida, ¿no? A nuestros maestros de nefrología nos decían, para que tú puedas entender el sodio, lo tienes que leer bien por lo menos una vez al año durante toda tu vida de nefrólogo, ¿no? Porque el sodio tiene diferentes formas, ¿no?, de presentación. Eh, Cada vez encontramos más cosas del sodio. Y pues bueno, si no lo leen, pues obviamente va a estar difícil, ¿no? De que lo entiendan en una clase, ¿no? Pero quiero que sepan que el sodio, en cuanto a su alteración, pues es uno de los trastornos metabólicos más importantes, más graves a nivel hospitalario. Es el ion que va a ser alterado principalmente por iatrogenias médicas, ¿no? Va a ser el ion que se altera más fácilmente a nivel extrahospitalario, ¿no? El sodio, como lo vimos en clases pasadas, es el principal ion del espacio extracelular, y gracias a que es el principal ion, el que se encuentra con más abundancia en el organismo, pues obviamente es el que se puede alterar más fácilmente en episodios en las que se ven alterados los sistemas homeostáticos del organismo, ¿no? Hablando en condiciones patológicas, pues de episodios donde hay pérdidas importantes de líquidos, ya sea a nivel renal o a nivel extrarrenal, ¿no? Eso ahorita pues su compañero nos va a platicar cuáles son estas pérdidas y algo tan complejo como es corregir este ion, ¿no? Cuando encontramos esta alteración que ya finalmente nos damos cuenta que el sodio está alterado, lo más difícil es corregirlo. Ajá. Muchas personas, médicos, muchas veces a pesar de que ya concluyeron sus estudios de medicina, que ya están a nivel hospitalario, no saben corregir el sodio, ¿no? Y muchas veces es mayor el daño que le provocamos al paciente al tratar de corregirlo mal corregido que lo que le hubiera pasado si no le hubiéramos hecho nada, ¿no? Entonces, no se queden con lo que viene en esta clase, traten de leer y comprenderlo, para que el día que lleguen al hospital sepan cómo corregir el sodio. Y en primer lugar, clasificar qué tipo de disnatremia tiene, porque hay muchas, ¿no? No solamente es hipernatremia e hiponatremia, ¿no? Sino cada una tiene sus subdivisiones. Y gracias a esto, pues vamos a saber cuál es el tratamiento, ¿no? Entonces, a nivel pediátrico, es igual, ¿no? La principal alteración metabólica en los niños, ajá, ya que como ustedes lo saben, en la edad pediátrica, una de las principales causas de muerte, a pesar de que ya estamos pues ahora sí que grandes avances médicos y ya no estamos en el siglo pasado, donde todavía había muchas limitaciones en los tratamientos médicos, se nos siguen muriendo los niños, ¿no? Por episodios de diarrea, de vómito, de deshidratación, ajá, se nos siguen muriendo.
Entonces, dentro de estas alteraciones gastrointestinales, muchas veces está acompañado de alteraciones del sodio, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar esta plática. ¿Dónde estás, Giovanni? Oh, sí, aquí estoy. Ok, vamos a empezar con tu presentación. Y los demás, por favor, atentos. ¿Ya pueden ver la presentación? ¿Sí? Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Yo les voy a hablar acerca del metabolismo del sodio, principalmente sobre la hiponatremia y la hipernatremia. Y bueno, pues el sodio es uno de los electrolitos más importantes del cuerpo humano, y este se necesita en grandes cantidades. Este también se encuentra en mayor cantidad en el líquido extracelular, que es en donde se mueve entre ambos compartimientos, bueno, entre los compartimientos del tejido, a través de un gradiente osmótico. Este hace mantener el volumen de líquido extracelular, el volumen sanguíneo y la presión arterial. Entre las funciones del sodio existe una cierta relación entre la presión arterial y la excreción de sodio, pero también encontré que esta se llama como presión natriuresis, de forma que al aumentar la presión arterial aumenta la natriuresis y viceversa. De esta forma hace que el riñón controle la presión arterial mediante el control del volumen de líquido extracelular. Asimismo, también el sodio ayuda al organismo a mantener un equilibrio hídrico adecuado, que es esencial para la transmisión y la generación de los impulsos nerviosos, que estos llegan a los músculos para que respondan correctamente a los estímulos que da hacia nuestro cuerpo. Ahí cabe recalcar que además el sodio interviene también en el equilibrio de ácido-base. Y bueno, las fuentes alimentarias donde podemos encontrar este electrolitos se encuentran entre las carnes, como por ejemplo los embutidos, el pescado como el bacalao y las sardinas, huevo, legumbres, frutos secos, verduras y frutas, sal de mesa y el queso fresco. El balance de sodio. Aquí la reabsorción de la carga de sodio filtrada es aproximadamente de 22.500 milequivalentes por día, y este se produce en el túbulo proximal de la nefrona, donde en condiciones normales se reabsorbe un 66%, pero este equilibrio también se puede ver alterado debido a un volumen, bueno, se aumenta el volumen de líquido extracelular. Si este aumenta, hace que el sodio se disminuya en la reabsorción. Esto provoca que la angiotensina disminuya y la simpática renal a su vez. Y bueno, hay que recordar que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor, haciendo que conserve la presión arterial y los valores adecuados. Entonces, si este disminuye, provoca una dilatación en la arteria eferente, lo que hace que aumente el flujo de la filtración, por lo que el sodio es menos reabsorbido. También la disminución del líquido extracelular produce el fenómeno contrario. Y bueno, aquí el asa de Henle reabsorbe el 25%, el túbulo distal un 5% y el túbulo colector otro 3%. Estos tres segmentos hacen que compense parcialmente los cambios producidos en la carga filtrada en el túbulo proximal, lo que hace que si el sodio no es reabsorbido al grado del 66%, estos tres, lo que es el asa de Henle, el túbulo distal y el tubo colector, proporcionan el equilibrio osmótico. Bueno, trastornos del equilibrio hídrico. Entre los trastornos del equilibrio hídrico, este se puede desencadenar en pacientes ingresados o ambulatorios, tanto como es la hiponatremia como la hipernatremia. Estos se dan debido a que se rompe, como ya lo había mencionado, el equilibrio homeostático, que mantiene el equilibrio de entrada y salida en el agua del organismo. Pero entre las causas de la alteración de estos procesos está la insuficiencia renal, el uso de diuréticos, la estimulación de la hormona antidiurética, o, por ejemplo, también las náuseas, el vómito y el dolor abdominal. Bueno, se supone que unos riñones sanos deben de mantener una concentración constante de sodio en el organismo, ajustando así la cantidad de orina que sale. Las disnartremias surgen cuando este balance produce un desequilibrio entre el agua incorporada y el agua excretada. También hay que recordar que todas las membranas celulares son permeables al agua, y se tendrá que equilibrar entre los espacios intra y extracelular para mantener la misma osmolaridad y concentración electrolítica en ambos compartimientos. Bueno, y debido a este fenómeno es que el sodio plasmático es proporcional al sodio
intercambiable más el potasio intercambiable sobre el agua corporal total. Este sodio proporcional es el sodio que se debe de encontrar en todo el organismo y este sodio intercambiable es el que se cambia a través de las membranas celulares, donde salen 3 sodios y entran 2 potasios. Y bueno, así como la concentración de sodio en la sangre puede ser demasiado baja, se le llama hiponatremia, y si es demasiado alta se le llama hipernatremia. O también es una pérdida de agua en la hipernatremia. Y bueno, el principal mecanismo por el que se regula la concentración de sodio plasmático es a través del control del balance de agua, siendo a través de la secreción de la hormona antidiurética y el hipotálamo a través de la sensación de la sed. Los límites normales de sodio, según Guyton, son de 142 miliequivalentes sobre litro. Y bueno. Ay, a ver, regrésate tantito. Ahí nada más, bueno, se establece que es de 142, pero, o sea, si tiene 143 ya es hipernatremia, si tiene 141 ya es hiponatremia. Realmente es como, tienes que dejar un margen, ¿no? Entonces, la mayoría de los libros dejan ese margen que es de 135 miliequivalentes sobre litro a 145 o miliosmol por litro. Acuérdense, miliosmol por litro y miliequivalente por litro es lo mismo, son equivalentes. En algunos lugares los van a encontrar de una forma y en otros lugares de otra, ¿no? Para que no se me vayan a confundir. Y abajo de 135, que es el valor mínimo, pues obviamente es hiponatremia, arriba de 145 es hipernatremia, pero siempre dejar como un margen de error, no, digo, sí, pues no de error, sino más bien un margen, ¿no? De tanto a tanto. Obviamente, entre más cerca esté de 135, pues va como la tendencia, ¿no? A la hiponatremia. Si entre más cerca estén del 145, pues va más tendencia a la hipernatremia. Sí. Sigue. Bueno, entonces la hiponatremia o también se llama como exceso de agua o pérdida de sodio. Aquí en la hiponatremia esta se debe a... Hay 2 factores que la producen, pero se debe especialmente a una concentración baja de sodio plasmática o una pérdida de sodio en el líquido extracelular, que también es una adición de agua o exceso de agua en el líquido extracelular. Cuando hay una pérdida primaria de sodio, se le da lugar a una hiponatremia deshidratación y se acompaña de una reducción del volumen del líquido extracelular, como por ejemplo lo podemos ver en una diarrea o en los vómitos. Entonces aquí hay un bajo porcentaje de sodio como también una pérdida de líquidos, pero a su vez también la hiponatremia también se puede acompañar de una retención de líquidos y una disminución de sodio, causando una hiponatremia sobrehidratación, haciendo que la mayor cantidad de agua diluya el sodio que esté en el organismo. En el diagnóstico lo podemos saber mediante calcular el balance de líquidos, hacer un estudio detallado de los cambios de peso y los fármacos empleados, como son los diuréticos y las enfermedades subyacentes. A su vez, también podemos cuantificar la ingesta de agua o las enfermedades que puedan aumentar la producción de la hormona ADH y cuantificar los iones en la orina. Aquí les voy a hablar sobre las causas de la hiponatremia, las principales. La hiponatremia posoperatoria. Esta se da aproximadamente en el 1% de los pacientes después de una cirugía y se produce como consecuencia de la combinación de varios estímulos osmóticos que inducen a su vez la liberación de ADH como dolor, náuseas, ansiedad y situaciones que favorecen la formación de edemas y administración de sueros hipotónicos. Pero estos estímulos suelen desaparecer entre 3 a 5 días. También cabe aclarar que todos los pacientes posquirúrgicos deben considerarse de riesgo y se deberán adoptar medidas profilácticas como la administración de soluciones salinas isotónicas al 0.9% en lugar de soluciones hipotónicas, excepto si existe un déficit o exceso de pérdida de agua. También se da debido a diuréticos tiacídicos, donde muchos pacientes tratados con las tiacidas desarrollan hiponatremia, que suele ser aguda y grave, y en su aparición puede tener 2 acciones fundamentales de las tiacidas. La primera es la inhibición directa de la capacidad de la orina, y la segunda es la mayor excreción de sales de sodio y potasio en el agua,
Estos fármacos diuréticos se utilizan frecuentemente en pacientes edematosos, además de pacientes malnutridos, como los niños de la imagen, o mujeres que tienen mayor predisposición a la hiponatremia por sus diuréticos recién recetados. También se da por intoxicación acuosa en niños, donde esta complicación ha aumentado debido a que los padres de familia les dan, a los padres en situación de pobreza les dan a los niños fórmulas infantiles con bajo contenido en solutos o fórmulas mal diluidas. Y aquí el tratamiento preferido o recomendable es la solución salina hipertónica. La hiponatremia asociada al ejercicio, esta sobre todo es frecuente verla en corredores de maratón, ya que tienen el riesgo de desarrollar esta situación cuando consumen grandes cantidades de agua durante la carrera. Su mecanismo implica la liberación de vasopresina a raíz del ejercicio físico durante el maratón, dando como resultado una gran parte del agua bebida permanezca sin ser absorbida, pero una vez que el maratonista termina la carrera, esta agua es absorbida y produce una dilución del sodio en el organismo. Aquí el tratamiento o la profilaxis es limitar la toma de líquido durante el ejercicio para evitar este estadio de hiponatremia. O tomar agua con electrolitos, ¿no? Como también. Los sueros tipo electrolit, Gatorade y todo eso, ¿no? Para que no se compense la pérdida de agua y de electrolitos. En las manifestaciones clínicas, estas pueden ser muy variadas de un individuo a otro o debido al tipo de hiponatremia que se dé, pero las más frecuentes son náuseas, dolor de cabeza, confusión, fatiga, letardidad y corregida rápidamente con solución salina hipertónica. Es recomendable también usar los iniciales, pero estos pueden ser suspendidos. La restricción hídrica y la demeclorciclina, que si la restricción hídrica es resistente. Y bueno, la hipernatremia, también conocida como pérdida de agua o exceso de sodio, es un aumento en la concentración plasmática de sodio que hace que aumente la osmolaridad y esta pueda deberse a una pérdida de agua de líquidos extracelulares, lo que permite que los iones de sodio se concentren. También aquí se derivan de dos, la hipernatremia deshidratación y la hipernatremia sobrehidratación. La primera, que es la hipernatremia deshidratación, se da debido a que el agua de líquido extracelular se excreta, lo que causa una mayor concentración de los iones de sodio. Y en la hipernatremia sobrehidratación hace que aún así el exceso de agua, hace que el sodio en el organismo retenga la mayor cantidad de agua en los riñones o que no lo esté excretada a través de la orina, lo que provoca la hipernatremia sobrehidratación. La hipernatremia, entre sus causas se encuentra la falta de ingesta hídrica como la hipodiapsis, que esto es frecuente en demencia o en daños neurológicos, en la ventilación mecánica y en el reposo intestinal. O también se da debido al aumento de pérdidas hídricas como la diuresis osmótica, como es la hiperglucemia o una sobrecarga de urea, la diuresis de asa, las pérdidas hídricas por la vía gastrointestinal y la diabetes insípida. En el diagnóstico se deben de calcular 3 puntos importantes. El primero es calcular la osmolaridad del plasma y de la orina para analizar el mecanismo hipofisiario renal de conservación del agua. En el punto número 2 debemos medir y comparar el volumen de orina con la ingesta de líquidos para reducir la respuesta de la sed. Y en el paso número 3 es controlar y estudiar los fármacos que se administren para no lesionar al paciente que no ha estado expuesto a soluciones hipertónicas. Y bueno, también en las manifestaciones clínicas son muy variadas dependiendo cada paciente, pero las más frecuentes encontramos el nistagmo, convulsiones mioclónicas, pérdida de peso, disminución de la ingesta, fallo respiratorio y muerte, periodos de letargo o irritabilidad, taquipnea, náuseas y vómitos. En el tratamiento es recomendable una mayor ingesta de agua, una solución hipotónica de cloruro de sodio y terapia de rehidratación oral.
aunque también se representa un equilibrio. Hay que hacer que el paciente tenga un equilibrio entre la administración de agua y la excreción de sodio. Y la eliminación de sodio, esta solo se consigue mediante diuréticos o diálisis. Y otro punto que hay que tener en cuenta es el equilibrio en las personas mayores. Esto es porque al envejecer nuestro organismo pierde la capacidad de mantener el equilibrio de los líquidos y del sodio. Y ejemplos de estas razones son la disminución de la sed, que conforme la edad avanza se tarda más en percibir la sensación de sed o no se ingiere la cantidad necesaria de líquidos. Cambios en los riñones. Este es conforme envejecemos también, los riñones no tienden a recuperar la capacidad de recuperar agua y sus electrolitos, por lo que se elimina más agua en la orina, pero a su vez también se eliminan los electrolitos. Menos líquidos en el cuerpo. De la misma manera, al envejecer, el organismo contiene menos líquido contenido como consecuencia de una leve pérdida de sodio. Esta casi se relaciona con la anterior, en los cambios en los riñones. Una incapacidad para obtener agua. También hay muchos adultos mayores que por problemas físicos les impide proveerse de agua por sí mismos. Y los fármacos, que son medicamentos para tratar la hipertensión arterial, la diabetes mellitus o las cardiopatías, lo que provoca que en el organismo elimine demasiado líquido. Y bueno, estas situaciones pueden causar una gran pérdida de líquido o de lo contrario no se ingiera la cantidad suficiente. Esto hace que la concentración de sodio en la sangre aumente, causando una hipernatremia, produciendo una deshidratación. Sobre todo en los adultos mayores y en los niños es mayor frecuente encontrar una hipernatremia que en adultos jóvenes. Y sería todo de mi parte. Ok, chicos, voy a empezar a sacar a los que no tengan prendida su cámara. Ya van varias clases que les he dicho que necesito que tengan mi cámara prendida y la apagan, ¿no? Entonces es una falta de respeto que yo tenga mi cámara prendida y ustedes en su casa apagando su cámara, ¿no? Entonces ya no les voy a avisar, ya nada más voy a empezar a sacar. Para que la aprendan ya, si no. A ver, entonces, te faltaron algunas cosas importantes. Voy a poner una presentación mía y nada más voy a poner lo que te faltó, ¿no? ¿Sí se está compartiendo pantalla? Sí, doctora. Ok. Acuérdense que yo tengo todas las clases y si los hago dar las clases, algunas son para que ustedes también estudien, ¿no? No es porque no las quiera dar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ya lo comentó su compañero. Vamos a hablar de hiponatremia específicamente. Recuerden que para hablar de hiponatremia, pues estamos hablando de una cantidad de sodio sérico abajo de 135 milequivalentes por litro, pero hay algunas condiciones que hacen que pareciera que el paciente tiene hiponatremia, si medimos la cantidad de sodio plasmático, pero que realmente el paciente no tiene hiponatremia. ¿Cuáles son estas situaciones? Bueno, hay algo que se llama hiponatremia, pseudohiponatremia, que es cuando el conteo de iones sodio en el líquido extracelular está debajo de 135, pero que el paciente tiene alguna otra alteración metabólica como hiperlipemia o hiperproteinemia. Si el paciente tiene estas dos condiciones, se desplaza el sodio y pareciera que el paciente tiene hiponatremia, pero realmente no tiene hiponatremia, ¿no? Estas dos situaciones pueden hacer que el conteo de sodio salga menor a lo normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una situación de hiponatremia tienen que corroborar cómo están los niveles de lípidos y de proteínas totales, ¿no? Para ver si se tiene que hacer una corrección de la cantidad de sodio, ¿no? Hay fórmulas que ahorita no se las voy a dar porque no tiene caso que sepan cuál fórmula es, pero siempre tienen que checar proteínas como artefacto. Es importante que estemos seguros antes de realizar una corrección, ¿no? Quieren realizar una corrección y resulta que tiene estas dos situaciones, pues le estás poniendo más sodio y le estás provocando una hipernatremia, ¿no? ¿Cómo sabemos que existe una pseudohiponatremia? Bueno, porque
primero siempre cuando tengamos un trastorno del metabolismo del sodio, lo primero que tenemos que hacer es checar la osmolaridad sérica. Eso ya se los había comentado en clases pasadas, ¿no? Tienes una hiponatremia, ¿qué le haces al paciente? Antes de cualquier corrección, antes de cualquier tratamiento, chécale la osmolaridad. Si la osmolaridad es normal, entonces tu paciente no tiene hiponatremia, ¿no? Hay otras cosas o otros artefactos que están provocando que el sodio salga a un nivel más bajo, o no, o puede tener exceso de agua que esté diluyendo el sodio, pero ahorita vamos a ver un poquito de eso. Entonces, para el abordaje de las hiponatremias, tenemos que saber si mi hiponatremia es hipotónica, isotónica o hipertónica. Eso es en base a la cantidad de agua. Ajá, entonces ya nos dimos cuenta que mi paciente tiene hiponatremia. Ahora, ¿ya le checaste la osmolaridad? ¿Qué sigue después de que le checaste la osmolaridad? Pues ahora checa la cantidad de agua que hay, ¿no? Si tu paciente tiene eubolemia, ajá, si tiene hipervolemia o tiene hipovolemia. Ya habíamos hablado también en clases pasadas cómo saber si un paciente tiene hiper o hipovolemia. Habíamos hablado, a ver, para que no les esté dando todo, alguien me va a decir. A ver, Gabriela Tobar. ¿Dónde estás, Gabriela? Aquí, doctora. A ver, Gabriela, dime, ¿cómo saber si un paciente tiene hiper o hipo? Ya eso ya se los había comentado en clases pasadas. No sabría responderle, doctora. ¿Alguien quiere responder? Ya habíamos hablado que volemia se refiere a la cantidad de plasma, ¿sí? O de sangre en los vasos sanguíneos. Si es una cantidad normal, es euvolemia. Si hay una cantidad incrementada, es hipervolemia. Si hay una cantidad disminuida, es hipovolemia. Y cada una tiene diferentes síntomas. Si es euvolemia, pues el paciente no tiene nada, está normal, ¿no? Aparentemente todos aquí están o estamos euvolémicos, ¿no? Pero hipervolémico es que hay una cantidad exagerada de plasma o de líquido, ¿no? En los vasos sanguíneos. Y clínicamente, pues, se va a representar, ¿no? Como incremento de la presión arterial. Un paciente hipervolémico va a tener hipertensión arterial, puede tener taquicardia, puede tener edema, ajá, a nivel de la concentración urinaria, por ejemplo, si hacemos una tira reactiva de las que vienen en frasquitos y que las introducimos a un frasquito, perdón, a una orina, la tira reactiva te mide pH, densidad urinaria, mil cosas, ¿no? Sangre, bilirrubina, etcétera. Entonces, hay un parámetro en las tiras reactivas que se llaman densidad urinaria. Ajá. Esta densidad urinaria nos puede dar una idea si el paciente tiene una concentración, digamos que urinaria baja o alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente hipervolémico, pues va a tener una orina bastante diluida, ¿no? Muy diluida. ¿Y cuándo está muy diluida? Pues cuando la densidad urinaria esté muy cerquita de 1.005, ¿sí? Cuando un paciente está hipovolémico, va a ser un paciente que va a tener orinas muy concentradas. Y si están muy concentradas, las densidades urinarias van a estar lo más cercano a 1030. Ajá, entonces de esa forma podemos saber si nuestro paciente o está deshidratado o está en incremento de líquidos, ¿no? Entonces, puede tener ya cosas más serias, el paciente hipervolémico, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, hepatomegalia, ingurgitación yugular, ritmo de galope, todo eso nos da datos de hipervolemia. Ajá. También hay un parámetro a nivel hospitalario que nos permite saber si mi paciente tiene hipervolemia o hipovolemia, que es
midiendo la presión venosa central a través de un catéter venoso central que va aquí en la vena subclavia, ¿sí? Eso es a nivel hospitalario. Tú le pones un catéter y por ese catéter tú mides la presión venosa central, ¿sí? Que en condiciones normales un paciente eubolémico tiene que tener entre 8 y 12, de presión. Entonces, dependiendo qué tan hipervolémico el paciente está, la presión va a estar más alta, ¿no? Y si está un paciente hipovolémico, la presión está muy baja, ¿sí? Entonces, eso más o menos es para ver si el paciente tiene hipervolemia. Ahora, hipovolemia, pues es todo lo contrario, ¿no? Hipotensión, datos de deshidratación, de choque, orina bastante concentrada, presión venosa central baja, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, en un paciente con alteraciones del sodio, ya después de que le checamos la osmolaridad, hay que saber si mi paciente es hiper o hipovolémico, porque gracias a eso vamos a establecer el tratamiento, ¿no? Entonces, hay otras cosas que pueden alterar el sodio, ¿no? Por ejemplo, estas sustancias, la glucosa, el manitol, los medios de contraste, ¿no? Que en realidad, si estuviéramos hablando de que realmente hay hiponatremia, ¿sí? O sea, realmente hay una cantidad de sodio bajo, pero la osmolaridad marca normal, pudiera ser que haya otros solutos que pudieran estar disfrazando la osmolaridad. ¿Cuáles son los otros solutos que pudieran estar disfrazando la osmolaridad? La glucosa, hay un diurético que se llama manitol. Los medios de contraste también me pudieran dar alteraciones en la osmolaridad, ¿no? Entonces, esto puede disfrazar la osmolaridad, ¿no? Eso es importante que lo sepan, ¿no? Entonces, ya cuando tú detectaste que no hay ninguna de estas sustancias que están desplazando o alterando la osmolaridad y que no tiene problemas en los lípidos ni en las proteínas, pues bueno, ya te vas a encontrar con algo que es una hiponatremia real. O sea, ya estás segurísimo que tu paciente tiene una cantidad de sodio baja, ¿sí? Y bueno, eso se va a corroborar porque la osmolaridad también, digamos, realmente la osmolaridad con los parámetros que tiene que medir la osmolaridad, pues va a estar baja. Y aquí ya lo comentamos, ¿no? La clasificación de la hiponatremia en base al volumen sanguíneo, pues va a ser esta: hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Y obviamente esto dependiendo del volumen vascular, ¿no? También hay que ver cómo, si no tiene algún problema a nivel de la hormona antidiurética, que la hormona antidiurética seguramente, como lo están viendo en sus clases a nivel de fisiología de la nefrona, pues ya vieron que la hormona antidiurética establece su mecanismo en el túbulo colector específicamente por unos canales de acuaporinas que en condiciones de sed, esos canales se abren y permiten que el líquido se introduzca por estos canales, ¿no? Y bueno, ahí hay un problema o una situación médica que se llama de hormona antidiurética que puede provocar hiponatremia, ¿no? Pero realmente esta hiponatremia es una hiponatremia por dilución, ¿sí? Porque hay un incremento de volumen a nivel del espacio extracelular gracias a una secreción inapropiada de hormona antidiurética. No vamos a ahondar mucho en esto porque se supone que eso ya lo vieron. Ok, hay que ver que mi paciente no tenga datos de deshidratación. Una medida también para detectar cómo está la concentración de sodio a nivel de la orina es esta: medir el sodio urinario. En condiciones normales, equivalentes por litro, en condiciones normales, ¿no? Obviamente esto depende de la ingesta de sodio. Si hay personas que ingieren sodio de manera
riñón tratando de compensar, va a tratar de incrementar esta pérdida de sodio para que haya una homeostasis. Y bueno, siempre hay que checar que mi paciente no tenga alteración en los líquidos, ¿no? Que no tenga algún problema con los líquidos. Entonces, la hiponatremia euvolémica, que es cuando no tiene problemas en los líquidos, el paciente no va a tener datos de deshidratación, ni de hipervolemia, ni nada. Ajá, es un paciente que no tiene problemas de volumen, que el sodio se corroboró, sodio urinario puede estar mayor a 30. ¿Qué quiere decir esto? Que la pérdida es de origen renal. O sea, algo está pasando en sus túbulos que están provocando que haya exceso en la excreción de sodio, ¿sí? Cualquier problema puede provocar pero alguna alteración, por ejemplo, alguna nefropatía pierde sal o algún estado patológico en el que hay un exceso de sodio, el riñón va a tratar de compensar eliminando más sodio por la norma. Entonces, la hiponatremia euvolémica, ¿cómo se va a corregir? Pues es así, con sodio, ¿no? No todas se corrigen con sodio. Aquí se me olvidó decirles que la hiponatremia hipovolémica, esta se corrige con líquidos, ¿sí? Y la hiponatremia hipervolémica, pues su nombre lo dice, ¿no? Tiene exceso de agua. Pero entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que realmente, probablemente el paciente no tenga disminución del sodio, sino a lo mejor es mucho líquido lo que hay en el espacio extracelular y ese líquido en exceso está provocando que el sodio se diluya. ¿Cómo se llama eso? Se llama hiponatremia dilucional. Es un término que seguramente van a escuchar a lo largo de su carrera médica, ¿no? El paciente tiene hiponatremia dilucional. Y ustedes tienen que pensar, ¿por qué? Bueno, porque el paciente tiene un exceso de líquido. Realmente no tiene problemas con el sodio. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Corrección de este estado de hiperhidratación. El tratamiento es restricción de líquidos y muchas veces cuando no es suficiente la restricción de líquido, diurético. Un diurético que haga que se elimine el exceso de agua. De esta forma, si estamos eliminando el líquido de más, pues el sodio vuelve a estar a su estado normal o a su nivel normal. Bueno, y ahora la hipernatremia. ¿Hasta aquí tienen dudas de la hiponatremia? ¿No? Bueno, la hipernatremia, pues ya lo dijo su compañero, exceso de sodio, niveles superiores de 145. Generalmente se provoca cuando hay mucha pérdida de líquidos y obviamente si se pierde más agua que sodio, pues el nivel de sodio pareciera que está incrementado, ¿no? También puede deberse a que haya una ingesta desproporcionada de sodio. Hay personas que tienen algunos trastornos que hacen que ingieran mucho sodio, ¿no? Por alguna situación mental o algún problema grave, ¿no? Y bueno, la hipernatremia también se va a clasificar en base al estado de hidratación, ¿no? Principalmente, como les dije en las primeras diapositivas o al principio que hice la presentación de este tema, en los líquidos corporales, si les estoy hablando de sudor, líquido cefalorraquídeo, plasma, orina, o sea, casi todos los líquidos corporales, o más bien todos los líquidos corporales tienen sodio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en los estados de deshidratación? ¿No? Pierdes agua, ¿no? Entonces, si tú pierdes agua, obviamente la cantidad de sodio sérico pareciera que está incrementada, ¿no? Pero realmente hubo pérdidas de líquido. Entonces, casi siempre en un estado de deshidratación vas a encontrar niveles de sodio muy altos, ¿no? Que si tú los corriges administrando líquidos, pues obviamente ese nivel de sodio va a estar, se va a normalizar, pero esto solamente es en caso de
hipernatremia hipovolémica. O sea, también vas a tener que medir cómo está la volemia en la hipernatremia, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a corregir esta hipernatremia? Si ya les dije que el tratamiento de la hipernatremia es administrar líquidos, tenemos que administrarlos, pero no le puedo poner solamente agua bidestilada. Como ya les dije también en clases anteriores, hay diferentes líquidos parenterales a nivel hospitalar. Tenemos la solución fisiológica, tenemos el agua bidestilada, la solución Hartmann, las soluciones glucosadas. Ajá. Entonces, cada tipo de solución parenteral se administra de acuerdo a la situación patológica que tenga el paciente. Entonces, en una hipernatremia donde tú ya detectaste que tienes un exceso de sodio y que quieres diluir ese exceso de sodio, se puede corregir, pero no en base a pura agua bidestilada, sino hay fórmulas en las que dices, se administra una tercera parte de agua bidestilada y 2/3 partes de solución glucosada, ¿no? Que son las soluciones más isotónicas que existen. Hay diferentes fórmulas. Si ustedes, por ejemplo, buscan en diferentes bibliografías de cómo se corrige la hipernatremia, van a encontrar que hay muchas fórmulas, ¿no? Y es diferente la corrección en adultos que en niños, ¿sí? No se corrige igual, pero aquí hay unas fórmulas que son como muy universales. No quiero que en este momento se las tengan que aprender de memoria, pero tienen que saber que existen, ¿no? Y a lo mejor tenerla ya el día que vayan a sus prácticas hospitalarias, tenerla en su libretita, ¿no? Del saber, donde tienen que saber cómo corregirlas, ¿no? Nadie tiene una mente perfecta en la que tengas que tener todas las fórmulas aprendidas de memoria, pero sí, sí tienes que saber que existe, ¿no? Entonces, ¿cómo se corrige el agua libre? Normalmente 4 es una constante, ¿no? 4 mililitros por el peso del paciente por el sodio deseado menos el sodio actual. Pero aquí hay una regla muy importante. No podemos corregir más de 10 miliequivalentes por litro al día de sodio. Es igual que el bicarbonato. El bicarbonato también. No puedes corregir más de 10. Porque si tú corriges más de 10, estás haciendo correcciones muy rápidas y puedes provocar mielonisis pontina, ¿sí? Que es una alteración a nivel del puente y puedes provocar desmielinización. Y eso ya no se corrige, ¿sí? Entonces, la regla siempre para hacer correcciones de sodio y de bicarbonato de sodio es no corregir más de 10. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una natremia de, no sé, 180, ¿no? Que ya dijimos que el valor normal es de 135 a 145. Y si yo tengo 180 y quiero hacer esta fórmula para corregir mis niveles o mi hipernatremia, entonces pongo 4 mililitros por el peso por, si tengo 185, mi sodio deseado es 145 menos el sodio actual, ¿cuántos serían? Son 40. Pero no puedo hacer esta fórmula por 40 porque si no mi corrección de agua sería bastante elevada y obviamente yo le podría provocar a mi paciente una desmielinización pontina, ¿no? Entonces, solamente voy a corregir 10. Aunque mi paciente tenga 180, yo solamente voy a corregir 10. ¿Y qué va a pasar? No se va a morir. El cerebro se adapta a las correcciones lentas, ¿no? Entonces, generalmente las correcciones se pueden hacer hasta en 72 horas, ¿no? Entonces, tú le corriges 10, mañana le corriges 10, pasado le corriges 10, ¿no? Pero aquí la intención es no corregir más de 10. Esta es otra fórmula, pero al fin y al cabo, les digo, pueden encontrar en diferentes bibliografías fórmulas para corregir el sodio, pero prácticamente te da lo mismo en todas. Ahora, ¿qué pasa cuando no es el líquido lo que está provocando la hipernatremia, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un consumo exagerado de sodio, ¿no? O si a nivel hospitalario hubo algún problema y alguien o algún enfermero me administró una cantidad muy elevada de sodio por error. Si el paciente tiene una función renal normal, como les he dicho en otras clases, se va a corregir, no le va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? El riñón va a
eliminar o va a excretar el exceso de sodio en varias horas. A lo mejor no lo va a hacer rápido, ¿no? Generalmente estos mecanismos homeostáticos pueden tardar 24, 48 horas, ¿sí? Entonces, si tu riñón funciona bien, ese exceso de sodio se elimina. Tú lo puedes ayudar, a lo mejor si el paciente está a nivel hospitalario, pues con diurético, ¿no? Si le pones diurético de asa, que es el que más se usa para eliminar sodio, pues tú puedes ayudarlo, ¿no? Si tu función renal no es normal, si el paciente tiene insuficiencia renal o alguna nefropatía o algo, pues sí, no se va a corregir solo. Ahí le tienes que ayudar muchas veces con diurético y a veces hasta con diálisis, ¿no? O hemodiálisis. Ok, esto es como lo más importante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguien que haya leído algo diferente del sodio? ¿No? ¿Todos saben ya muy bien el sodio? Siempre les pregunto quién tiene dudas y nadie pregunta. O lo leyeron muy bien o no entendieron nada. Doctora, yo tengo una duda. Sí. Leí de la hiponatremia hiperosmolar, también es llamada hiponatremia transicional. ¿Transicional? Ajá. Que es, bueno, pues ahí leí que pues es cuando está el malitor o la glucosa que atrae el líquido intracelular hacia el espacio extracelular, pero también es llamada transicional. Pues no conocía ese término, la verdad, pero bueno, sí, tiene que ver con lo que te dije, ¿no? Estas sustancias causan como artefactos, ¿no? Y te pueden provocar alteraciones, ¿no? Digo, ahora sí que a veces diferentes bibliografías te van a decir como conceptos o términos diferentes, ¿no? Se puede usar, pero bueno, no es así como que me cambie la fisiopatología. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con sodio. Les encargo sus resúmenes, por favor. Acuérdense que el resumen tiene que ser no de la clase, ¿no? O sea, porque es muy fácil que me hagan el resumen. Yo quiero que ustedes lo hagan de su bibliografía, ajá, con cosas que a ustedes les van a servir para el examen. Porque el sodio es muy largo. Yo no quiero que tarden 3 días leyendo sodio. Ajá, entonces lo que vimos aquí es lo más importante, pero no quiero que hagan un resumen de la clase, quiero que hagan un resumen con algo que ustedes hayan buscado y que les vaya a servir para estudiar. Con que hagan algoritmos. A mí me importa mucho que hagan algoritmos, por ejemplo, en los electrolitos. Sí, en los electrolitos sí es bien importante, por ejemplo, ¿no? Hiponatremia, clasificación, cómo debe de ser, cómo se corrige, cuáles son los valores de laboratorio, ¿no? Cómo debe de estar el sodio urinario, la osmolaridad sérica, la osmolaridad urinaria. Eso es lo que se tienen que aprender. El tratamiento para cada una de las disnatremias, pero eso es lo que ustedes tienen que aprender, porque si ustedes se ponen a leer el sodio, pueden tardar 3, 4 días y al final ni se van a acordar de nada. Entonces, yo quiero que vean los puntos claves que para el examen a ustedes les va a servir y que el día que estén en un hospital y que vean una disnatremia no les vaya a pasar como los ortopedistas que corren para todos lados y chocan y no saben cómo corregir el sodio, ¿no? Entonces, tampoco los ginecólogos, pero bueno, tienen que saber cómo corregir el sodio, ¿no? Tienen que saberlo. No es así como que nada más aviéntale sodio y ni siquiera sabes cómo está la volemia, ni siquiera sabes si el paciente está diluido, si el paciente está deshidratado, no te importa la osmolaridad, no te importa cómo está el sodio urinario. Entonces, esto es como lo más importante, ¿sale? Entonces, por favor, les encargo mucho su resumen. Y el próximo tema es potasio. ¿Quién va a dar potasio? ¿No vino el que va a dar potasio? A ver, representantes, díganme quién es la que va a dar potasio. Es Iván Magdalena. ¿Pero quién lo va a dar? Iván Magdalena. ¿Y no vino? Pues a mí no me dijeron nada nunca. Porque, o sea, todavía le mandé mensaje a Fanny y le dije, oye, pero los temas, y me dijeron que pues esos los daban, o sea, en persona.
como que le mandaban el mensaje directo y pues no me dijo a mí nada nunca. El tema sí ya te lo había dado Ángel, pero como usted me había dicho que era un sodio, era una sola clase, que lo separara, sodio una clase, potasio otra clase. Sí, es que sodio es una clase, o sea, no podemos ver sodio en media hora. Sodio es una clase, potasio es una clase, calcio es una clase, fósforo es una clase. Entonces ya desde hace 3 semanas les dije repartan esos temas. Entonces por favor les encargo que le otorguen los temas que les dije, revisen otra vez y verifiquen con la persona a la que le habían dicho que ¿no? Verifiquen. Entonces, esos son temas que desde siempre, desde que yo he estado aquí, siempre se los designo a ustedes, ¿no? Entonces, tienen que darlo. Ya cuando tengan la clase lista, me la mandan y me avisan que ya está todo listo para regresar, para ponernos de acuerdo para la siguiente clase. ¿Les parece? Sí, maestra. Sí, doctora. Bueno, sale pues, entonces me avisan cuando tengan eso y nos vemos, chicos. Gracias. Sí. Sí, ya le puse asistencia, no te preocupes. No de nada. Gracias, Nos doctora. vemos. Hasta luego.